Estamos en el penúltimo sermón de la vida de José y estamos viendo cómo José ha sido trasladado de Canaán a Egipto por medio de la provisión de Dios. Y hemos estudiado en profundidades los miércoles y los domingos. Hemos visto cómo Dios en su provisión orquesta todas las cosas. Hemos estado aprendiendo de que en los lugares más oscuros de nuestra vida podemos saber y tener la convicción, la fe, la certeza de que Dios está en nosotros, con nosotros en todo momento. ¿Ok? Hemos aprendido a través de la vida de José de que José fue elegido de parte de Dios para cumplir una promesa dada a Adán y a Eva. Le dijo, de tu simiente saldrá la semilla que va a devorar, que va a apachurrar la cabeza de la serpiente. Y hemos visto a través de toda la historia de Génesis cómo es que Dios preservó, cómo es que Dios guardó la vida de José con un propósito, a pesar de todas las tragedias que José enfrentó. A pesar de todas las malas circunstancias que José enfrentó en su vida, podemos ver la provisión de Dios orquestando todas las cosas. Y hemos visto cómo José salió de la casa de Canaán, de su padre, que siendo el hijo preferido de Jacob, fue el enemigo de sus hermanos. Lo odiaron por ser elegido, favorito. Lo vendieron como esclavo. José después fue acusado falsamente y ahora es prisionero en cárcel. Pero la semana pasada vimos cómo el faraón lo mandó a llamar al trono y lo hizo gobernador sobre todo Egipto. Y la semana pasada aprendimos y vimos la provisión de Dios en el sello divino, que es una representación cómo es que Dios nos saca del pozo cenagoso, como dice el salmista, y nos pone nuestros pies sobre la peña. Y Jacob, siendo prisionero, ahora viene el faraón, lo saca de la prisión y lo pone en el reino. Y no solamente eso, sino que vimos la provisión de una nueva identidad. Dice la Biblia que lo vistió, le puso lino fino, le puso púrpura, le dio un collar de oro, le dio un anillo de autoridad. Y esto lo podemos ver a través de la Biblia, que es el sello divino del Espíritu Santo, pero también es la nueva identidad que Dios nos da cuando estamos en Él. Segunda de Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas por medio de Jesucristo. Esta nueva criatura es la nueva identidad que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Ahora vemos de que vamos a ver de que José está en el trono haciendo lo que él propuso al faraón, y el faraón le dijo, todo lo que me has dicho, hazlo, tú eres el encargado. Ahora José, vamos a ver que ahora se enfrenta con sus hermanos en la lectura de hoy. Vamos a ver de que Dios continúa proveyendo en su provisión. Y recordemos que el final de todo tiene que haber un final hermoso que se llama la reconciliación. Hoy quiero hablar camino a la reconciliación. Camino a la reconciliación. Porque una historia no puede terminar si no hay reconciliación. ¿Ok? Una historia, no importa qué tan hermoso todo sea, pero si no hay reconciliación no puede acabar la historia. Para que sea una historia de edificación, para que sea una historia de redención, tiene que haber reconciliación. Y ahora vamos a ver cómo es que Dios provee en su provisión una reconciliación. Vamos a las escrituras. Génesis 42, vamos al versículo 1. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto.
descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos ¿qué? Vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Voy a hacer un par aquí. La historia nos está narrando de que Jacob envía a sus 10 hijos a que vayan a comprar alimento a Egipto. Dice la Biblia que Jacob oyó de que en Egipto había abundancia de pan, había trigo, había alimento. Y él dijo: ¿Qué están haciendo ustedes aquí paradotes como monigotes? ¿Qué están haciendo? Vayan y compren. Y dice la Biblia que él dijo: vayan y traigan alimento, porque así vamos a vivir y no vamos a morir. Lo primero que usted debe de entender en esta lectura es de que Dios, aunque ya puso a Jacob en el trono, que ese fue el propósito divino de Dios, Él ahora tiene que hacer de una u otra manera, llevar a Jacob y su descendencia a Egipto. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la provisión de la sequía. La sequía es una provisión de parte de Dios, créamelo o no. Si Canaán no hubiese pasado por una sequía, ellos no hubiesen llegado a Egipto. Pero es la provisión de Dios. Y uno diría: no, pero es que Dios nunca manda males. Uno pudiera decir: no, es que Dios es tan bueno y Él no dejaría que uno pase por sequía. No, bueno, vamos a la Biblia. Vamos a Salmo 105. Salmo 105. ¿Por qué Dios permitió la sequía? Bueno, recordemos, antes de leer el texto, recordemos que fue una promesa que Dios o Jehová Dios le dio a Abraham. En Génesis 15:13 le dijo: ten por cierto, o sea, ten por seguridad, Abraham, que tu descendencia será extranjero en una tierra extranjera. Y allá ellos van a ser esclavos y van a servir por 400 años. Este ya es un dicho, eso es un decreto de parte de Jehová. Pero ahora, ¿cómo es que Jehová va a mandar al pueblo de Israel o a la descendencia de Abraham a Egipto? Con la provisión de la sequía. Salmo 105:16 dice esto: trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién la trajo? Ahorita vamos a ver. Y quebrantó todo sustento de pan. ¿A dónde? En Canaán. Envió un varón delante de ellos. ¿A quién fue? A José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿Palabra de quién? El dicho de Jehová le probó. Claramente vemos en las escrituras que fue Jehová mismo que mandó la sequía a Canaán, quebrantó los alimentos de Canaán, pero antes de eso mandó a una persona primero, fue a José. ¿Cómo? Por esclavo y por prisionero. Y se mantuvo en prisión hasta que la palabra de Jehová se cumplió. Ahora que José está en el trono y dijo: una de mis palabras se ha cumplido, es José en el trono. Mi propósito divino era mandar a José al trono y ya lo he pasado al trono, está en el trono. Ahora voy a mandar a su familia. ¿Cómo? Deja soplo y que haya una sequía. Esta sequía es el medio que Dios usó para llevar al pueblo de Israel de Canaán hacia Egipto. Todo para que se cumpliera el decreto de Jehová cuando se le dio la promesa a Abraham. Ahora quiero que usted entienda algo. Las sequías nunca son para destrucción suya.
Cuando usted esté pasando por un momento de sequía espiritual, física, financiera, moral, no es para muerte. Es la provisión de Dios de llevarlo a punto A punto B. Es el medio que Dios usa para transferirlo a usted de un lugar a otro lugar, de una temporada a otra temporada. Dios usa estos momentos tan críticos en su vida. Cuando usted se siente solo, afligido, abandonado, seco, cuando usted levanta sus manos y dice: Señor, yo ya no te siento, Señor, yo ya me siento lejos de ti. Dios dice: no, yo estoy aquí, pero estoy en una sequía. Y te tengo en una sequía porque te estoy pasando de este lugar a este lugar. Es la provisión de Dios. Es el medio que Dios usa para llevarnos de gloria en gloria. Lo pudimos ver en la vida de José. Dice la Biblia que José llegó a la casa de Potifar y Jehová estaba con él. Y José llegó a la casa de Potifar y luego llegó a la prisión, y en prisión dice la Biblia que Dios estaba con José. En todo momento Dios estaba con José y Dios nunca lo abandonó, aunque José se sentía tan seco espiritualmente, tan abandonado y tan alejado. Dios estaba con él. La provisión de la sequía. Esto es la provisión de la sequía. Sigamos leyendo, versículo 6. Dice: y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no le conocía y le habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Aquí, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un solo varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Y José le dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Ojo, me llama la atención mucho. Dice que José los reconoció a ellos y ellos no le reconocieron a él. Y luego dice que José conocía a sus hermanos y no lo conocieron a él. Lo repite 2 veces. Me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Recuerda que yo he enseñado sobre las repeticiones. Esta es la forma de identificar o la identidad de la persona. José conocía la identidad de sus hermanos. ¿Quiénes ellos eran en realidad? Ellos no reconocieron a José porque José ya había madurado por medio de los procesos que Jehová lo había mandado a pasar. José tenía una nueva identidad, era una nueva persona. Por eso es que no lo pudieron conocer. Pero José decía: yo conozco a mis hermanos, la clase de hombre. Y luego la respuesta que dan: no somos espías, somos hombres honrados. Honrados. Si fueron ustedes que me vendieron, fueron ustedes que me quisieron matar, fueron ustedes los que desearon lo peor para mi vida, ¿y así son honrados? ¿Qué es lo que me enseña este pasaje? Bueno, ahora vemos la provisión de la confrontación. La provisión de la confrontación. José le dijo a sus hermanos: ustedes son espías.
fácil hubiese sido que José hubiese visto a sus hermanos y hubiese dicho: hermanos, llegaron, qué bueno. Y los hubiese abrazado y los hubiese llorado con ellos. Cómo los extrañé. Ay, gracias por venir. Esta es su casa. Y los hubiera tratado como cualquier hermano que no ha visto a su hermano por mucho tiempo. Pero José, siendo lleno del Espíritu Santo, como lo vimos la semana pasada, él ahora quiere conocer realmente quiénes son sus hermanos. Ellos dijeron: somos hombres honrados. Bueno, quiero ver. Te voy a confrontar. Quiero ver cómo está tu corazón. Quiero ver la posición de tu corazón. Y esta es la provisión de la confrontación. Los confrontó. Porque al confrontarlos a ellos iban a revelar el corazón. Ellos iban a reflejar realmente quiénes ellos eran. Y la confrontación es algo que revela la postura del corazón del hombre. John Owens consideraba que Dios usa las adversidades para realizar su obra en nosotros. Pues, esta es una cita que él dijo: las confrontaciones revelan nuestro pecado y nos lleva a una mayor búsqueda de la dependencia de Dios. Cuando somos confrontados por alguien, por algo, aun cuando somos confrontados por la palabra de Dios, refleja qué hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace? Nos hace postrarnos y depender más de Dios. Esto lo vimos en la vida de David. El rey David, siendo el rey que era, teniendo el palacio, el imperio que tenía, falló a Jehová. Y él sentado en su trono como si nada, tomándose una Coca-Cola. Y viene Natán. En el 2 de Samuel, viene Natán y le dice: mira, había un hombre que tenía todo lo que él quería. Y cuando oyó que iban a venir unos amigos, él fue a la casa de su vecino y tomó la única cabrita, oveja que tenía y la mató y la sirvió a sus amigos que venían de visita. Este hombre, ciertamente vive Jehová, dice David, que muera por tal cosa. Vaya. Dijo Natán: este hombre eres tú. La confrontación. ¿Cómo que yo soy? Así dice Jehová: tú teniendo todas las mujeres de Israel, pudiendo tener cualquier mujer que tú quisieses, fuiste y quitaste la única mujer de Urías para que fuese tuya. Tú has pecado en contra de Jehová. ¿Qué hizo esta confrontación? Lo humilló a David. Dice la Biblia que David cayó y escribió un salmo tan hermoso. Dice: ten piedad de mí, oh Jehová. He fallado, límpiame con hisopo, purifícame, hazme más blanco que la nieve. Y este salmo que David escribió es un salmo de arrepentimiento, un salmo que refleja la condición del corazón, pero tuvo que haber una confrontación para que revelara el pecado en David y David llegara a un arrepentimiento. Y esta provisión de confrontación solo la hallamos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos confronta. ¿Cómo lo hace? Dios provee de muchas maneras: a través de un mensaje, de un sermón, a través de las Escrituras, a través de un consejo bíblico, a través de una tragedia. Dios nos confronta todos los días de ciertas maneras, en todo momento, para que lleguemos a un arrepentimiento. Porque si no somos confrontados, ¿cómo vamos a revelar lo que hay en nuestro corazón? Somos tan hombres, somos tan hechos de carne y hueso, que nosotros mismos guardamos secretos en nuestros corazones y nos están atando.
y no nos dejan ser libres porque adentro de nosotros cargamos humillaciones, cargamos cosas que nos impiden en servir a Dios o ser libres o ser una persona amada o aceptada de parte de Dios, y cargamos tantas cargas en nosotros que a veces la palabra debe de confrontarnos para que seamos libres. La provisión de la confrontación. Pablo confrontó a Pedro en Gálatas por ser hipócrita. Dijo: hey, ¿por qué hablas con los gentiles y cuando tú ves el grupo de judíos que vienen como que sin nada, ignoras a los gentiles? Confrontación. Josué confrontó al pueblo de Israel en Josué 24 cuando dice: hey, a la verdad, escoged a quién vas a servir, ¿al Dios de sus padres o al Dios de estas naciones? Josué quiso ver el corazón del pueblo, los confrontó. Juan 16 versículo 7. Me encanta ese texto. Juan 16, 7 y 8 dice: pero yo os digo a la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, circula esa palabra, convencerá, quiere decir el hecho, convencerá el hecho al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo venga, el hecho convencerá, quiere decir confrontará, redarguirá, reprenderá, exponerá al mundo de tres cosas: del pecado, que ellos son pecadores; de la justicia, que Cristo es el justo, el Mesías; y del juicio, de que si no se arrepienten llega a juicio final. ¿Y cómo lo hace? A través del Evangelio. El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo confronta, el Espíritu Santo reprende para tres cosas: para el pecado, la justicia y el juicio. Y esto todo es a través del Espíritu Santo. Y esta es la bendita provisión de la confrontación. El Espíritu Santo nos confronta cada momento, cada día. ¿A través de qué? De su palabra. Bien, sigamos leyendo. Génesis 42:15 dice: en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán, ¿qué dice? Probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, o sea, si son ustedes hombres quien dice que son, que ya son cambiados, quede preso en la cárcel de vuestra cárcel uno de vosotros, un hermano, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traéis a vuestro hermano menor, y seráis verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. ¿Qué es lo que José está haciendo ahora con sus hermanos? Primero los confrontó: sois espías, no es cierto, ustedes no son esa clase de persona. Y lo segundo, les dijo: ahora ustedes van a ser probados. Lo segundo que me enseña este texto, este capítulo 42, enseña la provisión de la prueba. La provisión de la prueba. José probó a sus hermanos para ver si lo que hay en el corazón de ellos realmente refleja el corazón. José dijo: yo los voy a confrontar, pero ahora los voy a probar. Van a ustedes estar en la cárcel por 3 días. Al tercer día ustedes van a permanecer aquí, ustedes se van a ir y uno va a permanecer acá, preso.
Y para probar si son ustedes realmente hombres honrados, me van a traer al hermano menor acá. Y si me lo traen, voy a verificar que realmente ustedes están en cierto. O si no me lo traen, ustedes van a morir. Aunque no nos gusta a nosotros la prueba, aunque nosotros nunca deseamos la prueba, pero ¿saben qué? La prueba es una bendición de parte de Dios. Oh, esto casi no nos gusta oírnos. No nos gusta predicar esto. No nos gusta aprender que las pruebas y la sequía vienen de parte de Dios, pero en la realidad es provisión de Dios. Dios tiene un bendito propósito para cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo va a usar? Va a usar todo el mundo a su favor. Aun lo bueno como lo malo, todo lo va a usar para cumplir su divino propósito. Y esto es lo que vemos acá, las pruebas. La Biblia tiene historias donde Jehová probó a sus siervos. Abraham fue probado. Abraham Jehová le dijo, sacrifícame a tu hijo. Fue una prueba. ¿Cierto o no cierto? ¿Y quién se la dio? Dios. Israel fue probado en el desierto. La Biblia lo dice. Job pasó por una prueba. Y luego vemos en los evangelios donde dice que Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto a hacer ¿qué? Probado. Fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado, probado. Dios sí nos prueba. Dios sí provee, nos da la provisión de las pruebas. ¿Con qué fin? El fin de hacernos a nosotros constantes. Vamos a un texto que lo va a comprobar todo. Santiago 1, 2 al 4. ¿Qué dice Santiago 1, 2 al 4? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es interesante. Este texto, Santiago nos está haciendo una invitación, ¿ok? Una invitación a considerar las pruebas como motivo de gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, los estoy invitando a que tengan sumo gozo. ¿A dónde? En la prueba. ¿Pero por qué? Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Circula esa palabra, paciencia. La palabra paciencia quiere decir hipomone, que significa consistencia. O sea, sé consistente. En otras palabras, el texto se lee así: hermanos míos, tengan gozo cuando pasen por las pruebas, porque son ellas las que producen constancia espiritual. Son las pruebas, son las benditas pruebas que Dios usa para llevar nuestra vida espiritual a una constancia espiritual. Es la provisión de la prueba. Y esto es lo que José estaba haciendo. José estaba probando a sus hermanos para ver si sus palabras caían al suelo o eran ciertas del corazón. Ustedes dijeron que eran hombres honrados. Bueno, quiero ver, los quiero probar. Si son hombres honrados como los dice y proclaman ustedes, ustedes van a ir y me van a traer a su hermano menor. Lo van a traer aquí y lo van a probar. Y si sus palabras son ciertas, wow, ustedes son hombre de palabra fiel. Pero si no, ustedes son espías y van a morir. Son las pruebas, son los momentos difíciles que Dios usa. Y Santiago nos da esta invitación en decir, gócense, alégrense en las pruebas.
No solamente cuando todo sea color de rosa, no solamente en la provisión y en el bienestar, como lo vimos hace varias semanas atrás, que Jehová también mandó la provisión de la abundancia. Y hubieron 7 años de abundancia, lo vimos bíblicamente, fue Jehová que lo hizo. Y por eso es que dije Eclesiastés 7:14, en el tiempo de abundancia, gózate, alégrate. Y en el tiempo de escasez considera que es Jehová el que hizo lo uno como lo otro. Santiago nos está haciendo una invitación en decir, hey, alégrate, gózate. Porque es la prueba que va a traer a tu vida una firmeza, una constancia espiritual. Cuando nosotros estamos inconstantes, fluctuando, o sea, estamos como que las olas nos llevan, el mar nos lleva para acá, una manera de pensar, y luego acá. Y cuando somos emocionalistas en la iglesia, que una iglesia está emocional aquí, vamos para acá, el evangelista viene para acá, vamos para allá, y no somos constantes. Santiago nos está diciendo, hey, gózate en el tiempo de la prueba, porque es esa prueba. Es esta prueba la que va a hacer que en vez que seas inconstante, ahora te vas a mantener firme espiritual. Es la prueba. Los últimos versículos 21 de Génesis 42. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían lo que entendía, ellos no sabían que lo entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo apresionó a vista de ellos. Después mandó José que llevaran sus sacos de trigo y volviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en sus sacos y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. Entonces llegaron a un pánico y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es esto lo que nos ha hecho Dios? ¿Fue José que los confrontó? ¿Fue José que los puso a prueba? Pero ellos han reconocido que es Dios el que los está pasando por estos momentos difíciles. Ellos están reconociendo que aunque es José haciendo estas cosas, todas estas cosas provienen de Dios. Y es lo que están diciendo. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahora podemos ver la provisión de la restauración. La provisión de la restauración. Fue la confrontación y las pruebas que hicieron a sus hermanos sentir el peso de su pecado. ¿Sí me entendieron? Fue la confrontación y las pruebas que José puso en sus hermanos. Fue lo que ellos necesitaban para sentir el peso del pecado que ellos habían hecho contra José. José les dijo, ustedes son espías. Y si quieren revelar que no son espías, los voy a probar.
Y ahora que los voy a probar, quiero que me traigan a sus hermanos. Ahora ellos dicen, wow, ciertamente hemos pecado contra José. Ciertamente hay un peso en nuestro corazón. Ahora venimos a entender la angustia que José pasó cuando nosotros lo vendimos como esclavo. Ahora él nos está tratando a nosotros. Ahora este egipcio nos está tratando como nosotros tratamos a José. Y ahora nuestro corazón está espantado. Nuestro corazón está afligido. Hemos pecado contra José. Y esto es lo que hace la confrontación, es lo que hace la prueba. Nos restaura. Nos llega al momento de la restauración. Lo más interesante de todo esto, de esta historia, es de que es el inicio de una reconciliación. Esta historia es el inicio de una reconciliación entre José y sus hermanos. Pero quiero que usted note esto. No puede haber reconciliación si no hay restauración. No puede haber reconciliación si no hay restauración. Es de vital importancia que el corazón sane, sea restaurado para que pueda tener una reconciliación divina. Ahora con eso termino. Esta historia nos acaba de reflejar el Evangelio. Nos acaba de reflejar lo que Cristo ha hecho en su trono, en el reino, lo que ha hecho con el ser humano. La Biblia dice que cuando Cristo murió, venció la muerte y al ascender subió a estar a la diestra del Padre sentado en su trono. Es una figura de José en el trono como gobernador. Y ahora por medio de su evangelio, al proclamar el evangelio nos confronta. El evangelio confronta nuestras vidas para revelar nuestro pecado. El evangelio mismo nos prueba si somos o no somos verdaderamente redarguidos por medio del evangelio. Su palabra, cuando es proclamada, cuando su palabra es anunciada a las vidas, esa palabra confronta, nos redarguye, nos reprende y luego nos pone a prueba si verdaderamente decimos que somos buenas personas. Oh, yo no necesito de Dios. No, yo soy una buena persona. Yo no hago mal a nadie. Pero al leer las escrituras o a oír el evangelio, nos confronta y nos revela por medio de esa prueba de que somos faltos delante de Dios. Somos necesitados de parte de Dios. Y esta confrontación y esta prueba es la que hace rendirnos a nuestros pies con cara en el piso y decir: espérame, necesito ser restaurado. Me he quebrantado. Yo no puedo. Yo necesito ser restaurado. Y podemos ver cómo la confrontación y cómo la prueba nos revela nuestro sucio y negro pecado de nuestras vidas y nos lleva a una restauración espiritual y así podernos reconciliar con el Padre. Mire lo que dice 2 de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios mismo, por medio de su Hijo Jesucristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿A través de qué? Del Evangelio. Porque Cristo es el Evangelio. Y por medio del Evangelio el Padre Dios estaba reconciliándonos. ¿Cómo? A través de la confrontación, a través de la prueba, para restaurar el corazón pecaminoso del hombre, para restaurar el camino equivocado, el sucio pecado del hombre, y llevar a una reconciliación al Padre. Romanos 5, 1 y 2 dice así: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es la sequía, es la confrontación, es la prueba que Dios usa para llevarnos el camino a la reconciliación, camino al destino eterno que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros que estamos lejos de Dios. Son estas benditas pruebas, son estas benditas sequías, son estas benditas luchas, procesos que pasamos, que Cristo mismo está haciendo en Él para llevarnos a reconciliar con Dios su Padre. Y esto es exactamente lo que está haciendo José. José confrontó a sus hermanos, los puso a prueba, y por medio de ellos sus hermanos ahora están siendo restaurados en el corazón. Y la semana que viene, para terminar con esta serie, vamos a ver la reconciliación de la tribu de Canaán y de Jacob con Egipto. Incline su rostro. Padre eterno,